Continuamos con más datos, amigos. Así es, Ecuador está lejos, amigos, muy, pero muy lejos de tratar de recobrar o restablecer las relaciones diplomáticas con México, ya que Daniel Noboa al parecer está en la misión de cada vez producir que esta situación no se dé, porque con sus declaraciones, con sus insinuaciones, muestra realmente que no es su intención tener una relación de amistad con este país, uno de los países económicamente más importantes ahora mismo de la región. Como ustedes saben, en estos días Noboa ha manifestado con su gobierno de que están en alerta máxima porque supuestamente desde México habían enviado un grupo de sicarios para tratar de desestabilizar el país, incluso atentar contra su vida. Y bueno, suena más como que, bueno, ustedes no reconocen mi gobierno, pues ahora coge y también es como que le envía trata de enviar ese mensaje, eh, como que haciendo quedar se puede decir así, al país azteca, ¿no? Entonces hubo también un rechazo ahora sobre esas declaraciones del Estado donde manifiesta que los sicarios estarían viniendo desde, estas personas para desestabilizar el país estarían viniendo desde México, lo cual ya el gobierno mexicano lanzó un rechazo, amigos, y su descontento sobre este tipo de insinuaciones. Así es, amigos, según el dato, México rechaza versiones sobre traslado de sicarios para atentar contra Noboa. El gobierno mexicano calificó como una reiterada e inescrupulosa creación de narrativas las declaraciones y filtraciones que buscan vincular a México con actos delictivos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó categóricamente las versiones difundidas por el ejército ecuatoriano sobre un presunto traslado de sicarios desde México hacia Ecuador, con el objetivo de atentar contra el presidente Daniel Noboa y su equipo de trabajo tras las elecciones del 13 de abril pasado. En un comunicado oficial, el gobierno mexicano calificó como una reiterada e inescrupulosa creación de narrativas las declaraciones y filtraciones que buscan vincular a México con actos delictivos o situaciones internas ecuatorianas. Subrayó que tales afirmaciones carecen de fundamento. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajante la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país, indica el documento. El pronunciamiento se produjo luego de que el ministro de Gobierno del Ecuador, José de la Gasca, confirmara la autenticidad de un informe de inteligencia militar que confirmó en redes sociales y que advierte sobre un supuesto plan de atentado contra Noboa, el que implicaría a sicarios provenientes de México y otros países. A raíz de este informe, el gobierno ecuatoriano declaró el estado de alerta máxima y reforzó la seguridad del mandatario y su entorno. Esta alerta se produce cuando el gobernante se encuentra en Estados Unidos atendiendo en asuntos personales. Pese a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, la Cancillería mexicana reafirmó que México se rige y regirá siempre bajo el principio de no intervención, incluso en contextos de tensión diplomática. El comunicado del 19 de abril del 2025 también recuerda que México rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador el 5 de abril del 2024, luego de que el asalto de su embajada de Quito dispuesto por el presidente Daniel Noboa. Como ustedes pueden ver, claramente no existe una intención, entonces, amigos, de parte del gobierno de Noboa para tratar de, por lo menos, de alguna forma, reconciliar estas medidas diplomáticas, porque recordemos, amigos, de que al momento que Ecuador eh, se reconcilia, digamos así, con México y vuelve a restablecer relaciones diplomáticas, no lo hace solo con México, sino lo hace con muchos países de la región, porque muchos países ahora mismo Ecuador no lo están viendo como un país amigable, ¿no? Y eso, nuevamente, se los voy a decir, puede parecer cansado. Eso lo vimos en la cumbre iberoamericana, donde prácticamente los países de la región latinoamericanos no quisieron, no vinieron sus representantes oficiales a tomarse la foto con Daniel Noboa. Entonces, ¿por qué? Porque está tentando contra México. Entonces, al momento que se restablecen las relaciones diplomáticas con México, todo muestra a Ecuador una señal de que quiere ser un país amigable y por ende la mayoría de los países nos van a ver con mejores ojos, incluso para todo lo que se
conlleve a comercio y todo lo que se pueda hablar, ¿no? Mejor dicho, habrá un mejor interés, un mayor interés hacia el país, en situaciones económicas al menos, ¿no? Y de relaciones diplomáticas, pero mientras tanto, mientras siga estas malas, se puede decir así, intenciones de querer mostrar a México o querer tener una pelea con ese país mexicano, con el país mexicano, o sea, va a ser realmente muy mal, así también nos van a seguir viendo mal porque, o sea, dicen, bueno, aquí este personaje lo que está creando es siempre cizaña contra al menos México y se ve siempre como una, como una pelea, ¿no? Una pelea que desgasta más y más, amigos, las relaciones internacionales de nuestro país. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? Continuamos con más información. Continuamos con más información, amigos, aquí en Región Network News. Así es, amigos, un mensaje de don Alfonso, el que también estuvo bastante activo, a pesar de que dijo que ya no iba a involucrarse en la política ecuatoriana. Ustedes recordarán también, curiosamente, salió en estas últimas elecciones a dar su apoyo a Daniel Noboa, incluso fue curioso, como dijo, de que subir los impuestos, los combustibles, todas esas situaciones anti, digámoslo así, populares. Dijo que habían estado bien, que incluso los hubiera hecho más, o sea, todo él apoyó esta situación. Y ahora también envió un mensaje como para también en cierta forma lavarse las manos de que apoyó a Daniel Noboa. Dice, bueno, está bien que ganó, pero recuerde que estamos confiando en usted y que cuidado nos vaya a fallar. O sea, como que no hay una seguridad total de que Daniel Noboa vaya a ser un buen gobierno, digámoslo así. Porque están temerosos, ya sí hay algunos que están como que lavándose las manos, como que dicen, sí, te apoyamos, pero cuidado, nos falles, cuidado, vayas a fallar, oye, ok, como les digo, no hay una certeza de que realmente Daniel Noboa vaya a ser un buen gobierno. Lo que, bueno, nosotros queremos es que sí lo haga, porque de lo contrario, amigos, vamos a estar en problemas, amigos, y eso no es lo que quiere la ciudadanía, obviamente. Queremos que haga un buen gobierno, de lo contrario, la situación se va a poner bastante, bastante triste, ¿no? Entonces, amigos, bueno, escuchemos las declaraciones de don Alfonso. Antes de que pasen más días de la elección, quiero dirigir unas palabras al presidente de la República, Daniel Noboa, y a todos ustedes ecuatorianos. Señor presidente, millones de ecuatorianos depositaron en usted su esperanza, su confianza. Usted hizo promesas, asumió compromisos. Ahora la responsabilidad es inmensa. Le toca seguir enfrentando los desafíos del país con firmeza, sí. Con firmeza, pero sin caer en autoritarismos. El Ecuador necesita liderazgo efectivo, necesita soluciones. Y compatriotas, recuerden, arrastramos problemas profundos que no se resuelven con una sola elección. No basta con votar cada 4 años. Debemos involucrarnos, exigir, participar. El futuro del Ecuador no depende solo de quién gobierna, sino de todos nosotros. Si queremos ver un cambio real, debemos asumir los desafíos como responsabilidad personal, porque todos tenemos algo que hacer, porque solo juntos saldremos adelante, con compromiso, con honestidad, con esperanza. Bueno, aquí, por ejemplo, dice, todos juntos saldremos con el país adelante, pero bueno, en el momento de que Noboa dice hay que pagar los impuestos, todos salimos a pagar impuestos, menos él, ¿no? Cuando él dice tiene que cumplir promesas, bueno, el país cumple, ¿no? Apoyándolo a Daniel Noboa, menos él, porque él es el que no cumple con las ofertas de campaña. Ahora esperemos que sí lo haga en este próximo gobierno. Ojalá. Ok. Responsabilidad, dice, tiene una responsabilidad grandísima, exactamente. Y esa es la situación ahora con Daniel Noboa. No puede venir ahora a excusarse de que la culpa de Correa, que la culpa de este otro, que la culpa de este otro. No, ya no funciona eso, amigos. Tiene que ahora mismo Daniel Noboa ponerse pilas, como decimos. De lo contrario, se le viene la sociedad encima y le dice, a ver, o sea, ya hasta cuándo vas a estar con el mismo cuento.
cumples porque cumples de la situación, olvídate. Autoritarismo, dice, no caigan en autoritarismo, lo cual ya lo está haciendo. Ustedes han visto la famosa lista negra que salió en esta semana, donde prácticamente a todos los que han hecho oposición durante esta última campaña, incluso a los que estuvieron en la segunda vuelta, como Luisa González, Diego Borja, todos ellos en una lista de prohibición, tan fuerte y tan delicada es esa situación que hasta el propio presidente de Colombia les dijo, yo les voy a dar asilo si es que se sienten perseguidos, porque esto claramente es una persecución. Entonces, yo creo como que para tanto don Alfonso como para muchas supuestas personajes del país que salieron a dar su apoyo frontal a Daniel Noboa, queda mal Daniel Noboa. ¿Con qué cara van a salir después a reclamarle? Si ellos fueron los que lo pusieron ahí a Daniel Noboa. Eso también hay que ponerse a pensar, amigos, que no es así nomás, también es un poquito comprometido para ellos ahora mismo cómo vaya el gobierno de Daniel Noboa, y por eso tienen que seguir exigiéndolo, de lo contrario, qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más información. Otro dato, amigos, les comentamos que hubo un pronunciamiento también en esta semana de los asambleístas electos para la siguiente asamblea, amigos, donde, como ustedes saben, la Revolución Ciudadana tuvo una mayor, también es una de las bancadas más grandes que existe ahora mismo también, y que han tratado de imponer el mensaje durante esta semana de que la Revolución Ciudadana, muchos de sus asambleístas estarían saliendo o estarían abandonando la bancada, dejándolo así como, incluso dijeron como una bancada minorista, amigos, dentro de la Asamblea Nacional, lo cual también salieron ya prácticamente todos los de la Asamblea, los de esta bancada, a ratificar su lealtad, dicen ellos, y su convicción, como ven en ese comunicado, amigos, sobre de que realmente ellos no en ningún momento estarían con la intención de abandonar la bancada de la Revolución Ciudadana. Los abajo firmantes, asambleístas electos y reelectos y parlamentarios andinos de la Revolución Ciudadana al país manifiestan su lealtad y convicción. A nuestros mandantes manifiestan en su carta, y podemos mostrar ahí cómo cada uno muestra y ratifica su lealtad a esta bancada, amigos, en la Asamblea Nacional. Ante intentos de desprestigio que buscan poner en duda nuestra integridad y compromiso, los asambleístas y parlamentarios andinos de la Revolución Ciudadana expresamos con total claridad y firmeza que ratificamos nuestra lealtad al proyecto político por el cual fuimos elegidos y que representa la esperanza de millones de ecuatorianos. Respondemos con responsabilidad a la voluntad popular que nos otorgó su confianza. Reafirmamos nuestro compromiso con una agenda legislativa que defienda los recursos naturales, la soberanía y combata la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Apostamos por un estado de bienestar justo, solidario e incluyente. Reivindicamos, dice aquí, los principios y los valores que guían nuestra acción política. No actuamos con conveniencia, sino por convicción. Ninguna campaña de difamación quebrará nuestra voluntad de construir un país con más dignidad y justicia y derechos. El Ecuador y nuestros mandantes pueden tener la absoluta certeza de que los abajo firmantes nos ratificamos en nuestros compromisos, en nuestra lealtad al proyecto político de la Revolución Ciudadana y en nuestra lucha colectiva por transformar al país. Hoy más que nunca estamos unidos frente a la ignominia, unidos ante la persecución sin razón, unidos frente a la prepotencia y la mentira, unidos con el pueblo y para el pueblo, firmado por, dice aquí, 66 fieles asambleístas y nuestros parlamentarios andinos, como ustedes pueden ver en la imagen, amigos. Interesante como aquí entonces nuevamente todos esos intentos, amigos, claro, o sea, de tratar de desestabilizar a la bancada de la Revolución Ciudadana es bastante difícil. Como ustedes pueden ver, se ha tratado de crear
un intento, digámoslo así, de desestabilizar a los grupos sociales. Ya lo vimos también con la CONAIE esta semana, como salió también Leonidas Sisa a reclamar de que habrían estado también intentando meter en la CONAIE a otros dirigentes o intentarlo sacar a Leonidas Sisa para también tener el poder de lo que es la CONAIE y así también crear, o sea, tratar de tomarse todas las instituciones de poder para que nadie le reclame a Daniel Noboa. Eso lo dijo incluso eh, el propio Leonidas Sisa. Interesante, amigos. Bueno, este es el dato. Continuamos con más información. Continuamos amigos con más información. Amigos, en este dato les comentamos que intelectuales, artistas y académicos ahora denuncian persecución tras elecciones en Ecuador. A través de una carta expresaron su repudio a la creciente ola de hostigamiento contra quienes disienten con el gobierno. Grupo de intelectuales, docentes, comunicadores y artistas del Ecuador y del extranjero se pronunciaron contra la persecución política postelectoral ocurrida tras los comicios 13 de abril en los que el presidente Daniel Noboa fue reelegido. A través de una carta abierta expresaron su repudio a la creciente ola de hostigamiento, discriminación y amenazas dirigida contra personas que disienten públicamente de la línea política del actual gobierno. En la misiva, los firmantes denuncian que después del proceso electoral, personas críticas al régimen de distintas corrientes ideológicas han sido víctimas de hostigamiento por parte de funcionarios de migración, así como de agresiones anónimas en redes sociales. También reportan retención de cédulas de identidad, inclusión en listas negras migratorias y amenazas de muerte. Ante estos hechos, hacen un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que se mantengan vigilantes frente a lo que califican como una andanada autoritaria en el país. En la carta se mencionan con concretos como los del ex candidato presidencial Diego Borja, la académica Carolina Ávila, Verónica Zarauz, esposa del fallecido Fernando Villavicencio, y el periodista Orlando Pérez, quienes han sido blanco de ataques digitales y amenazas públicas. Los firmantes rechazan cualquier intento por parte del gobierno o de sus aliados de criminalizar el pensamiento crítico y de restringir la libertad de expresión. En paralelo, en las últimas horas, el ministro del Gobierno José de la Gasca denunció un supuesto plan para atentar contra el presidente Daniel Noboa y su equipo, atribuyendo estas amenazas a lo que calificó como una venganza de los malos perdedores, dando a entender que esto es del grupo de la Revolución Ciudadana. Sin presentar pruebas, el comunicado oficial sostiene que estructuras criminales supuestamente en complicidad con sectores políticos derrotados estarían buscando imponer el caos a través de la violencia y el miedo y el terror. Algunos analistas advierten que esta narrativa podría ser utilizada como justificación para perseguir a los opositores, distraer la atención pública de los problemas nacionales o eludir el cumplimiento de las promesas de campaña del presidente Daniel Noboa. Es que, como ustedes saben, esto ha sido claramente estos intentos siempre de desviar la atención, amigos del gobierno, ya no nos llama la atención. Ustedes vieron el último cuando fue por la situación del derrame de petróleo en SOT. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se vio claramente una inacción del gobierno o muy retardada que salió a decir que esto era un complot. Incluso lo mezcló ahí en su momento al propio alcalde de Guayaquil, Pavel Muñoz, que dijo que él conocía que todos los saboteadores que habían realizado esa acción y que incluso ya sabía eh, también que habrían querido hacer un intento o iban a hacer un intento de sabotear también recursos de agua potable en Quito. O sea, metió un montón de denuncias, creó una, pues, una consternación, es una preocupación en la sociedad para que la gente empiece a opinar y crear distractores y no se enfoque realmente en la realidad de que era de que el gobierno no atendió oportunamente o lo estaba haciendo mal también por el derrame de Manaví. Ahí, cuando fue de los apagones, también pasó lo mismo.
creó un montón de situaciones que habrían abierto las puertas, que se vaya el agua, las zarigüeyas, se creó un montón también de distractores, amigos, cuales nos mostraba claro que trataba de evadir la responsabilidad, amigos, que le correspondía sobre la situación de los apagones. Ahora, por estas denuncias de fraude, que no hay solo a nivel nacional, sino internacional, también cree estas situaciones de que, bueno, hay atentados y todo esto que ya incluso el gobierno mexicano dijo que todo esto era una farsa de parte del gobierno de Novoa. Curiosamente, ¿no? Y qué interesante. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con más información. Continuamos con más datos, amigos, aquí en su espacio Región Network News. Pues, antes de nada, agradecerles, amigos, por ese apoyo también que tenemos con ustedes. Como ustedes pueden ver, hemos ya llegado a los 67,000 suscriptores. 67,107 suscriptores, amigos. Prácticamente hemos crecido 1,000 suscriptores en una semana y un poquito más. Muchas gracias, amigos, a todos por ese apoyo constante. Síganse suscribiendo y sigan dándole botoncito ahí a la campanita para que les llegue cada vez las noticias que producimos para ustedes, amigos, todos los días. Les agradecemos, amigos, siempre por ese apoyo. Así es, amigos. Entonces, en este dato les comentamos que el presidente colombiano nuevamente, amigos, habló de Ecuador. Y en este caso, bueno, envió un mensaje que claramente muestra de que el gobierno de Daniel Noboa no está realmente trabajando por la seguridad del país. La situación es compleja cada vez más. Y incluso manifestó que Ecuador ha entrado ya en un ciclo de violencia comparado a lo que han vivido Colombia y México, dijo así. Imagínense una situación en estos países que son prácticamente le redoblan el tamaño a Ecuador y ya nos califican como un país demasiado violento. Y esto muestra que realmente el trabajo de Daniel Noboa por la seguridad del país ha sido realmente prácticamente nulo, ¿no? Y es de que el presidente Petro expresó su preocupación por el rumbo que está tomando la violencia en la región, comparado lo ocurrido en Ecuador con experiencias similares a México o Centroamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este sábado 19 de abril del 2025 sobre la creciente ola de violencia que enfrenta Ecuador, en especial sobre la masacre ocurrida en la comunidad La Valencia, en la zona costera de Manabí, donde 12 personas fueron asesinadas por sujetos vestidos con uniformes militares que interrumpieron en una gallera. A través de su cuenta en la red social de X, Petro expresó su preocupación. A través de su cuenta X, Petro expresó su preocupación por el rumbo que está tomando la violencia en la región, comparando lo ocurrido con experiencias similares en México, Centroamérica, Venezuela y Colombia. La hermana República de Ecuador, fundadora de la Gran Colombia, entra al mismo ciclo de violencia que ha vivido Colombia. Por allí ha pasado México, toda Centroamérica, la hermana República Bolivariana de Venezuela y se expande a toda América y más allá, escribió el mandatario. Petro atribuyó esa violencia a las consecuencias del narcotráfico y señaló que solo con inteligencia y diálogo social se podrá superar la crisis. ¿Pero qué diálogo puede haber, amigos, si Daniel Noboa siempre está arremetiendo contra los presidentes de Latinoamérica? Ya nos dimos cuenta cómo pasó con México, donde manda esas insinuaciones que México estaría interviniendo, enviando sicarios para atentar contra su gobierno, lo cual México manifestó que todo eso es una farsa, ¿no? Pero bueno, Petro atribuyó esta violencia nuevamente a las consecuencias del narcotráfico y señaló que solo con inteligencia y diálogo social se podrá superar estas crisis. Ya Colombia tiene una gran experiencia en estos hechos de nueva violencia del lupermercado o lupercapitalismo, como quieran llamarla. Me gusta llamarla a la colombiana violencia traqueta,
Podemos superarla. La unidad sigue siendo el eje de la vida en el corazón del mundo, concluyó. La masacre se registró la madrugada del 18 de abril en la parroquia rural Paraíso, la 14 del cantón del Carmen, en la provincia del Manabí. Según los reportes de la Policía Nacional, 12 personas perdieron la vida y 9 resultaron heridas luego que hombres armados vestidos con uniforme militar irrumpieran en una gallera, dispararan sin mediar palabra y se llevaran el dinero de los premios. Las autoridades atribuyen el ataque a la banda criminal Los Lobos. Hasta el momento, 4 presuntos responsables han sido capturados. Entre los detenidos se encuentra alias Wanana, identificados como objetivo de valor intermedio por las partes de las Fuerzas Armadas. Interesante, amigos. Continuamos con más información. Encima de la mesa todo lo que sería una suerte de mar de dudas, mar de interrogantes, que preferimos que cada quien que nos escucha, que nos ve, vaya haciendo sus propias valoraciones, sus propias ecuaciones y sus propios veredictos. Voy a empezar por un bloque ex ante. Dicho de otro modo, todo lo que pasó hasta llegar al día de las elecciones. O sea, todo lo que pasó. Lo primero, que no se puede uno olvidar, y no voy a decir, lo voy a decir de pasada, pero todo el mundo es conocedor del proceso judicial constante en contra de todos los dirigentes correístas. De hecho, su líder, que es Rafael Correa, está proscrito, incluso inhabilitado por influjo psíquico. Ustedes, esto que estoy diciendo es una terminología literal, por influjo psíquico, por tener influencia psicológica en el otro para tomar una decisión. Esto ha sido sentenciado judicialmente en el Ecuador, y yo no conocía jurisprudencia de influjo psíquico para inhabilitar a un presidente o a un expresidente o a un potencial candidato. Digo porque ha habido un gran volumen. Para eso, léanse el libro de Abraham Verduga de Lawfare y ahí van a encontrar una batería bien descrita, mejor que la mía, o el de Silvina Romano, que ahí tienen toda la batería de ejemplos de lawfare que se han hecho en el Ecuador, ¿no? A la prefecta la metieron en la cárcel, a Paula. Podemos cansar, pero vamos a ir a algunas situaciones además. Primero es que sacaron de la carrera electoral a Jan Topic. ¿Por qué importante Jan Topic? Porque Jan Topic participó en el 23 teniendo un importante volumen electoral. Y es un tipo de centro-derecha, no de derecha, de ultraderecha. O sea, que decía prácticamente la mano dura a lo Bukele en el Ecuador, el señor Jan Topic, que además es el hijo del dueño de Telcodata. Telcodata es la empresa encuestadora más importante que hay en el Ecuador, curiosamente una de las que hizo Exit Poll, encuesta boca de urna, en esta segunda vuelta en el 23. Lo digo porque todo tiene que ver con todo y quizá desde afuera o no le da tanta importancia. Bueno, Jan Topic fue eliminado de la carrera electoral con mucho tiempo de anticipación. ¿Por qué, Lean? Jan Topic fue sacado de la carrera electoral porque el Tribunal Contencioso Electoral aceptó la impugnación del movimiento Pachacutic, que solicitaba impugnar su candidatura por un presunto conflicto de intereses al considerar que Topic tenía contrato con instituciones del Estado. Si bien Topic habría renunciado a esas empresas, se afirmaba que había un control efectivo de esas firmas y que Jan Topic era el beneficiario final de las empresas Telconet, Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos. Y así se lo tumbaron. Rival en el mismo espacio ideológico, el señor Roboa dijo: no me interesa. Lo siguiente que hizo, ya lo saben todos, es que a la vicepresidenta le hizo la vida imposible hasta destituirla. Pero no solo le hizo la vida imposible, es para una película de Berlanga o de los años 50 en España, o para un capítulo de Netflix o de Black Mirror en la actualidad. No, la mandó a resolver el problema de Israel con Palestina, la vicepresidenta del Ecuador. Esto que estoy diciendo es real, no es Black Mirror, esto es real. Y después de eso, de ser destituida, no respetó la sucesión de que está establecido legalmente. Segunda cuestión que hizo. Pero la tercera que hizo es que él, para ser candidato, debería haber pedido una licencia. Y tampoco pidió la licencia. Por lo tanto, se quedó como presidente y como candidato. Entonces no respetó la sucesión vicepresidencial, fue inconstitucionalmente, le hizo la vida imposible, la mandó afuera, que fue electa, porque en el Ecuador los vicepresidentas son electas, y los tumbó afuera. Otra situación, repito, ex ante, que no es un dato menor. Sigo. Luego le cambiaron el esquema de seguridad a los candidatos en las horas previas. Eso significa que te quitan tu seguridad, en un país donde mataron a un candidato presidencial en las elecciones pasadas de hace 2 años, donde hay muertes de candidatos en municipios y lugares. Le quitaron a Luisa González en segunda vuelta, a pocas horas de la cita electoral, el esquema de seguridad de la candidata Luisa González. Después, en las horas previas, estado de excepción, ¿no vaya? Efectivamente, horas antes de la elección, ese sábado 12 de abril, antes del mediodía, Daniel Noboa decretó el estado de excepción en 6 provincias, en provincias importantes, en Guayas, en Manabí, en Pichincha, fue en Quito. ¿Y esto qué tenía que ver? O sea, el decreto facultaba a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a tener el control general de estos territorios, y había cosas que también no planteaban los medios, pero sí existieron, como la restricción del tránsito y de la libertad de reunión. O sea, esto estamos hablando, horas previas, te quitan, nada más te ponen un estado de excepción, te militarizan todo, te ponen militarizando todo el territorio ecuatoriano, insisto, a horas previas de una cita electoral. Además, el Consejo Nacional Electoral, públicamente, estamos planteando factores ex antes, plantea que no se puede hacer foto a tu propio voto cuando estás acudiendo al derecho de elegir. Gaby, ¿dónde dijo exactamente eso? Para darle la mayor seriedad a cada cosa de la que estamos, a cada ítem del que estamos planteando.
El Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano el 13 de marzo emitió una resolución en la que establecía que los votantes tenían prohibición de tomar fotografías a su voto, pero además los miembros de la Junta Receptora de Votos también estaban prohibidos de utilizar el celular, excepto en el momento del escrutinio para usar la calculadora. Uno de los miembros de la Junta Receptora de Voto podía utilizar su celular solamente en ese caso. Pero en esa misma resolución se establecía que tanto delegados de partidos políticos como observadores nacionales e internacionales, medios de comunicación, podían utilizar el celular o cualquier mecanismo para capturar de manera audiovisual el proceso electoral. Estos son sentencias, no te dejan hacer foto, estado de sitio, te quitan al rival. Estamos dando, insisto, información ex ante para ver en la cancha inclinada en la que se estaba jugando una cita electoral. Luego, parte del informe de la OEA, que ahora iremos mencionándolo, menciona la cantidad, el porcentaje de noticias virales que eran falsas. Gaby, también lo tienes por ahí, creo que era algo que llamaba poderosamente la atención en un informe preliminar de la OEA, no es que lo estemos diciendo en la pizarra, planteaban cómo se habían viralizado algo así, ¿no? Fake news. Así es, la OEA toma ese dato de una organización civil, dice que el 74% de el contenido viralizado en redes sociales era información falsa y que además esta información en muchos casos había sido generada por inteligencia artificial e inclusive se trataba de la suplantación de identidad de algunas personas que participaban en el proceso electoral con la intención de desfavorecer a algún candidato. Y es un porcentaje altísimo. Estamos hablando de 3/4 partes de la información viralizada era falsa. Imagínense que esto está proclamado, denunciado, mejor dicho, por el informe preliminar de la OEA respecto a la información, a todo lo que venía pasando, además de hablar de inequidad en la campaña, utiliza esta terminología, ¿no? Gaby, en el informe preliminar de la OEA, que utiliza literalmente la cuestión de inequidad en la campaña, de desigualdad, de la asignación de recursos, o sea, hace varias denuncias respecto a lo que había pasado previo al momento de la cita electoral, ¿no? Esto es, digo, hasta llegar al día domingo de las elecciones, todo esto, desde estado de excepción hasta todo lo que hemos... Este cóctel de situaciones anómalas, de poco respeto a las reglas del juego y a la democracia, venían sucediendo. Y ahora llega el día de las elecciones. El día de votar, ¿no? Y ahí empezamos a encontrar también cosas interesantes para ponerlo en el mar de dudas que estamos hoy en día como rellenando en este análisis de la pizarra de lo sucedido en el Ecuador. 1984 actas, anoten, 1984 actas están sin firmar por los responsables que deben firmar las actas según el Código de la Democracia. O sea, para redondear, 2.000 actas. Esto supone el 4,8% de la totalidad de actas. ¿Se entiende? El 4,8% de la totalidad de actas no siguen las reglas establecidas de las firmas. Pero esto lo establece, no solo lo estamos diciendo ahora con números, ¿no? Y esto solo hay que irse a las actas que existen. Fíjate, Gaby, que esto también lo plantea en el informe preliminar de la OEA, ya tenía esta preocupación, ¿no? Así es, Alfredo. Hay que resaltar que el Código de la Democracia Ecuatoriana, en su artículo 143, establece la nulidad de las votaciones en el caso de que las actas de escrutinio no llevaran ni la firma del presidente ni del secretario de la Junta. Estamos hablando entonces de que estas actas tendrían que ser anuladas en su escrutinio. Y ya el informe de la OEA lo establecía, pero también resaltaba una otra irregularidad al momento del voto, que era que la tinta que se utilizó en algunas papeletas o en las papeletas se traspasaba al doblar el acta y que esto podía generar dificultades a la hora de que la Junta Electoral haga el recuento de esos votos porque se traspasaba de un lado a otro y no dejaba claro cuál era la opción que había tomado el ciudadano al momento de votar. Entonces, esta es otra irregularidad que también está en el informe de la OEA. Ojo, no es algo que estamos diciendo nosotros porque se nos ocurrió solamente. Lean la página 13 del informe de la OEA. Deténganse a leer el segundo y tercer párrafo del informe preliminar, de los informes preliminares, porque, no, y imagínense el aplauso que nosotros le damos a la OEA después de haber participado en el golpe de Estado contra Bolivia en el año 2019. Por eso es interesante leer la letra pequeña de los informes, no el título inicial y no leer nada más, o lo que dice la prensa de lo que dice el informe, sino hay que leer el informe completo. Hay que dedicarse un ratito a leer el informe. Como ustedes pueden ver, amigos, entonces esto pasa en un foro internacional donde muestran realmente cómo todo lo que se organizó desde los inicios de bloquear a Jan Topic hasta lo último que denunciaron sobre esas papeletas que hacían que la tinta se traspase, que manche, que dañe el voto y que podría incluso mostrarse como un intento de hacer bloquear muchos votos, anular muchos votos, y que ha sido denunciado que también la mayoría, por dicho, todo el material electoral fue imprimido ¿dónde? En una empresa papelera de los Noboa. Curiosamente, ¿no? Porque ahí mismo, ¿no? Donde todos ellos, pero nada de eso te lo dice el gobierno. Bueno,
y muestran todas las irregularidades que, como ustedes ven aquí, no son así declaraciones al ojo de como que, oh, yo vi, no, fueron informes directamente preliminares de los observadores de la OEA que manifestaron y dejaron realmente muchas dudas, a pesar de que dijeron de que, bueno, o sea, aquí el ganador fue Daniel Noboa, pero con muchas dudas y claros cuestionamientos sobre estas elecciones. Muy interesante, amigos, por eso hemos querido traer estas declaraciones de estos periodistas, amigos y analistas también de La Pizarra, un canal también político, donde dice aquí, enseña cómo se fraguó el megafraude en las elecciones presidenciales en Ecuador. CNE revisa en las urnas, sea un árbitro imparcial y transparente en el proceso, dice aquí en este comentario, amigos. Continuamos con más información. No se olviden de suscribirse.